Hola, nosotros somos el grupo número 2 de la clase de Filosofía del Derecho con la catedrática Yesenia Yulisa Aguilar Santos. Nuestro tema a desarrollar es los enfoques reduccionista y ampliación del derecho, incluyendo también los conceptos de derecho positivo y derecho natural. Los integrantes nos podemos ver en la pantalla: Erlinda Paula Díaz, Francisco Cáceres, Lesbia Yolivet Valladares, Elsie Noemí Bautista, Ivonne de María Ávila. A continuación, nuestra participación. Comenzaremos. Hola, mi nombre es Francisco Cáceres. Comenzaremos a hablar, eh, a desarrollar este tema y plantearemos inicialmente un concepto de derecho por el que diremos que este es un sistema de normas, principios y reglas que regulan la conducta de las personas en la sociedad. Esto con el objetivo de garantizar el orden, la justicia y la convivencia manifestadas todas a través de las leyes, las costumbres, la jurisprudencia y los principios generales. Sin embargo, debemos comprender que el concepto de derecho se puede abordar desde diferentes enfoques. Hoy lo haremos desde el reduccionismo y la ampliación, que son dos perspectivas opuestas en su forma de entenderlo y delimitarlo. Primero, desde el punto de vista del reduccionismo, del derecho o enfoque reduccionista, entenderemos el derecho como un sistema normativo cerrado que limita su alcance a las leyes formales y escritas, esto a través de un enfoque positivo y legalista, como generalmente lo conocemos. Podemos decir entonces que esta es una visión que busca simplificar el fenómeno jurídico y concebirlo únicamente como ya lo ha establecido por el legislador, sin admitir la intervención de otros elementos que no sean normativos. De este enfoque reduccionista mencionaremos dos características. La primera, que es un enfoque positivista, pues considera como derecho solo aquello que está formalmente promulgado por el Estado. Y la segunda, que es una crítica hacia la interpretación amplia, ya que rechaza considerar como parte esencial del derecho otras fuentes como la costumbre, los principios generales del derecho o la jurisprudencia creativa. Hablemos ahora de la ampliación del derecho como segundo enfoque, el cual lo entenderemos como un fenómeno más allá del conjunto de leyes escritas y considerando así los factores sociales, éticos, morales, jurisprudenciales y culturales como los que afectan y moldean el sistema jurídico. Es decir, este enfoque reconoce la complejidad del derecho como una construcción dinámica e integral. Y entre las características de este enfoque ampliado podemos mencionar los siguientes dos: la incorporación de la jurisprudencia y costumbre, ya que éste considera también derecho a los fallos judiciales relevantes y a las prácticas sociales reconocidas. Además, es interdisciplinario, pues acepta que otras disciplinas, como la sociología, la economía, la política, incidan en la creación y aplicación del derecho. En conclusión, en este punto podemos decir entonces que el enfoque reduccionista del derecho está delimitado por un conjunto de normas formales con las que proporciona certeza y seguridad, pero con el riesgo de caer en el formalismo extremo. Y por otro lado, el enfoque ampliado, que permite una comprensión más flexible y adaptable del derecho, reconociendo su dimensión social y moral. Sin embargo, es importante decir que se considera que con esto se puede introducir incertidumbre en la interpretación de las normas. Hasta aquí mi intervención. Buenas noches, mi nombre es Elsie Noemi Bautista Castellanos. A mí pues me corresponde hablarles un poquito sobre escuelas históricas según Savinsky. Eh, Tenemos que la escuela histórica del derecho pues es una corriente doctrinal surgida en Alemania durante el siglo XIX, que afirma, dice, que el origen del derecho ha de ser situarse en la evolución histórica de un determinado pueblo, cuyo espíritu se mantiene originalmente en forma y costumbres de tradiciones. Se centra en la investigación y análisis de la evolución histórica del derecho,
para comprender su desarrollo, fundamentos y principios. Este enfoque para comprender su desarrollo se fundamenta en el análisis de la importancia de las fuentes históricas, que es una tradición jurídica como guías para la interpretación y aplicación al derecho de la actualidad. Surge como oposición al movimiento codificador que pretendía unificar y sistematizar los cuerpos normativos. Tal corriente había sufrido una proyección aún mayor a raíz de la coordinación francesa, con el posterior trasplante del Código Civil francés a países y regiones de tradición jurídica distinta. La escuela histórica también nos representa la reacción contra el derecho natural, con la lucha por la recuperación de influencia del derecho propio alemán. Esta presenta dos modalidades, de las cuales son escuela histórica, que entre ellas está la original y la conservadora, que buscaba construir antecedentes de una norma. La escuela histórica evolutiva va de cara al futuro presentando correcciones y métodos originales. Savigny es considerado como el mayor representante de la escuela histórica, pero Savigny el derecho constituye algo propio de cada ciudad, como pueden ser las costumbres, el idioma, la organización política. Estos elementos unidos hacen que cada ciudad tenga su propio individualismo, podemos decirlo. Savigny es quien influye definitivamente en Carl Friedrich y Jacob Grimm, con la diferencia clara que estos, la concepción histórica y la racionalista. En la primera se estudia la realidad bajo una concepción continua de evolución de épocas históricas. Estas están vinculadas entre sí. El día de hoy, pues, se puede ser entendido que se ha procedido en que se convierte en un instrumento para la institución del derecho positivo a través de un método sistemático. Se reflejan también distintos fundamentos en lo filosófico y en el plan político. La escuela histórica tiene una importancia de la interpretación jurídica en su mismo ideal, que es comprender el derecho que a través de la evolución de historia y sus valores y principios que han sido fundamentales en el desarrollo y a lo largo del tiempo. Para la escuela histórica, el derecho no es una creación abstracta ni eterna, sino que está íntimamente relacionada con la sociedad y su evolución histórica. Por lo tanto, la interpretación jurídica debe tener en cuenta el contexto histórico, social y político, en el cual se ha desarrollado como norma a interpretar y no puede ser entendida como un proceso aislado y descontinuado. La interpretación jurídica es fundamental para comprender el derecho adecuado, ampliarlo de manera justa y equitativa. Tiene una misión de identificar el significado de las normas jurídicas y su aplicación en contexto histórico y social. La importancia de la interpretación jurídica radica en que permite encontrar el sentido y alcance de las normas jurídicas y la relación de los valores y principios que han sido fundamentales en el desarrollo histórico. Con base a la interpretación de las leyes, se está pensando en la intención del legislador, teniendo en cuenta de que ésta no busca vincular el derecho con el legislador o con el texto legal, sino el contexto social en el que se pensó primeramente, ¿verdad?, con la norma, ya que el derecho es producido del pueblo y que se da por luchas sociales, como el Código Napoleónico y el desarrollo de los pueblos. Los juristas de esta escuela creían que las leyes debían ser comprendidas en su contexto histórico, cultural, para poder ser interpretadas correctamente. Para la escuela histórica, las leyes debían ser vistas como un resultado en la historia de una sociedad. La ley no permite ser promulgada arbitrariamente en un país sin tener en cuenta aspectos, ¿verdad?, importantes en una historia pasada. Es decir, que solo al saber una historia de una ley y un propósito en la sociedad se puede ampliar de manera adecuada a situaciones actuales. Aquí hay algunos ejemplos de las escuelas históricas del derecho, ¿verdad? Savigny y el derecho romano, French Card con Savigny, uno de los principales representantes de las escuelas históricas del desarrollo, se dedicaron al estudio del derecho romano y su influencia en el desarrollo del derecho europeo. Sus investigaciones sobre historia del derecho nos llevaron a la
Código Napoleónico. Esta es una escuela histórica que también influyó en la redacción en Francia y que fue un hito, en ese momento fue un hito importante en la codificación del derecho civil. Los juristas franceses que participaron en la elaboración del código se basaron en gran medida en el estudio de las fuentes históricas del derecho romano y germánico. También tenemos la historia del derecho anglosajón. En Inglaterra, la escuela histórica tuvo un impacto en el estudio y la comprensión del derecho anglosajón. Los juristas británicos exploraron las antiguas costumbres y tradiciones jurídicas del Reino Unido para entender mejor los principios y los fundamentos del sistema legal inglés. Entre sus partidarios más notables figuraron juristas tales como Savigny, Pugh-Chaksta, Jacob y Gillian. También menciona algo otros cuyos trabajos fueron desarrollados a partir de la escuela pandetista que se dedicaba al análisis del derecho romano. La escuela histórica termina como para establecer una jurisprudencia en conceptos, a la que se opondría, dice, otro gran jurista de esa época, que es Rudolf Bohm, quien defendía una vuelta en la realidad social en su denominada jurisprudencia de intereses. Esta es mi participación. Hola a todos, mi nombre es Erlinda Paola Díaz González y yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la escuela de exegesis y la teoría del formalismo de Hans Kelsen. La escuela de exegesis pues surgió en Francia a inicios del siglo XIX tras la creación del Código Civil Napoleónico en 1804. En ese momento pues Francia atravesaba lo que es un proceso de consolidación y centralización del poder, en el que la seguridad jurídica y la estabilidad eran valores esenciales. La sociedad pues buscaba leyes más claras y uniformes que reemplazaran lo que es la diversidad normativa que existía anteriormente en el derecho constitucional y local. Dentro de las características principales de esta escuela, pues se encuentra que los exagetas consideraban que la ley debía interpretarse de forma literal y apegada estrictamente a lo que estaba establecido en el texto, buscando lo que es aplicar las normas tal y como fueron redactadas. Pues según esta escuela, la ley escrita era la única fuente válida y legítima del derecho. La jurisprudencia y la costumbre pues eran vistas como de manera secundaria o incluso a veces innecesarias. Y pues se rechazaba la idea de que el juez pudiera crear derecho. Los jueces, pues para los exagetas, debían limitarse a una función meramente interpretativa, es decir, casi mecánica, sin tener lo que es una autonomía para modificar o adaptar la norma, y su misión era ser boca de la ley, es decir, la ley debía aplicarse sin intervenir en el contenido. Pues en este entonces se pensaba que el Código Civil contenía todas las respuestas posibles a los conflictos legales, y en dado caso, si alguna situación no estaba prevista, pues se consideraba de que el juez debía usar una interpretación muy limitada, evitando cualquier tipo de creatividad. Eso tenía lo que son ciertas ventajas y a su vez limitaciones, porque dentro de las ventajas encontramos que la escuela de exegesis promovió lo que es una alta certeza en la aplicación de la ley, buscando lo que era evitar la arbitrariedad judicial. Y dentro de las limitaciones podemos encontrar que su enfoque era demasiado rígido y demasiado literal. Entonces, esto llevó a cabo la incapacidad de adaptarse a nuevas circunstancias o interpretaciones, haciendo pues que el derecho pareciera alejado a la realidad social en la que actualmente vivimos y limitando pues la respuesta a situaciones imprevistas o digamos que cambiantes. Por otro lado tenemos lo que es el formalismo, la teoría del formalismo de Hans Kelsen. A través pues de esta teoría, Kelsen nos propone lo que es un modelo en el que el derecho es un sistema cerrado y normativo, desvinculando de elementos externos como por ejemplo la moral, la ética o la sociología. Kelsen pues es un reconocido como uno de los formalistas más influyentes, y su enfoque pues destaca lo que es una estructura altamente lógica y rigurosa, y conocida como positivismo jurídico o normativismo. Dentro de algunas características de esta teoría o ventajas,
encontramos que al separar el derecho de la moral y otros factores externos, pues la teoría de Kelsen nos ofrece un modelo de derecho objetivo y neutral, pues a través del cual pues se busca evitar lo que es la subjetividad en la interpretación y aplicación de las normas. También pues resalta lo que es la jerarquía entre las normas y el modelo normativo de Kelsen, lo cual aporta un alto grado de consistencia y rigor en la construcción y aplicación de un sistema jurídico. Este enfoque también nos permite lo que es una estructura coherente y racional del derecho. Al tratar pues el derecho como un sistema cerrado, pues Kelsen promueve lo que es la previsibilidad de modo que las normas puedan ser aplicadas de manera uniforme, fortaleciendo lo que es la seguridad jurídica. A manera de conclusión, pues la escuela de exegesis y el formalismo ofrecen lo que son perspectivas que contribuyen a la certeza y a la coherencia en el sistema legal, pero también se limitan a rehusarse a incorporar elementos externos y adaptarse a nuevas realidades de la sociedad. Esta ha sido mi participación. Buenas noches, mi nombre es Lesbeth Olivet Valladares Sosa y hoy les voy a hablar sobre lo que es el realismo según Rawls, ¿verdad? Eh, Rawls decía que el realismo es una doctrina filosófica que identifica el derecho con la eficacia normativa, con la fuerza estatal y con la probabilidad social, las decisiones judiciales. Para los realistas jurídicos, el derecho no está formado con enunciados de contenido ideal, así no por reglas aceptadas por las sociedades e impuestas por la autoridad estatal. La interpretación del derecho para los realistas para los realistas es que suelen creer que el derecho positivo, es decir, las leyes y los presentes obligatorios, no determinan las verdaderas soluciones a los casos. Los realistas ven más el derecho como un instrumento para alcanzar los propósitos sociales y el núcleo fundamental serán los hechos más no las leyes, ¿verdad? Pero a raíz de esto, también Rose nos traía dentro del contexto, ¿verdad? Cómo los jueces deciden los casos basados en lo que es predecible y efectivo, más que es principios abstractos o normas estrictas. Para Rose, el derecho no es simplemente lo que está escrito en las leyes, ¿verdad? Sino lo que los tribunales hacen en la práctica. Y es que imaginemos un caso en el que la ley de conducir ¿verdad? Es prohibida a más de 60 kilómetros por hora en alguna zona determinada. Pero los jueces y las autoridades locales toleran que los conductores viajen hasta 70 kilómetros por hora sin imponer sanciones. En teoría, la norma legal establece un límite claro, pero en la realidad práctica, los jueces y la policía no aplican la sanción hasta que estos, ¿verdad?, superan lo que son los 70 kilómetros por hora. Y desde la perspectiva jurídica de Rose, el verdadero derecho no es el límite formal de 60 kilómetros por hora, sino la práctica efectiva que tolera hasta los 70 kilómetros por hora, porque lo que importa es cómo se aplica la ley en realidad y no solo lo que está, y no solo lo que está escrito en los códigos. El derecho, según Rose, debe ser observado y analizado a partir de la conducta previsible de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en lugar de interpretarse estrictamente de acuerdo con las normas abstractas. Bueno, esta ha sido mi participación. Buenas, mi nombre es Ivonne Ávila. Les voy a hablar un poco primeramente sobre los conceptos del derecho positivo y el derecho natural, que estos van entrelazados en lo que es al enfoque de la ampliación del sustentado entre Harlem y Dworkin. El derecho del positivo es un conjunto de normas y leyes creadas establecidas por una autoridad competente como el Estado para regular lo que es el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad en un tiempo y lugar específico. Estas normas son escritas y promulgadas formalmente y su cumplimiento es obligatorio. El derecho natural es un conjunto de principios
y normas éticas que se consideran inherentes a la naturaleza humana, válido universalmente y no dependiente de una autoridad o legislación específica. Este derecho es fundamental en la idea de que existen valores y principios justos por el mismo, que es el ser humano puede reconocer a través de la razón. Ejemplos de estos principios incluye lo que es el respeto a la vida y la libertad y la justicia y la igualdad. Y en lo que se refiere al enfoque del sustentado entre Harlin y Dworkin, ambos filósofos del derecho americano, y el derecho de ampliación de Harlin y Dworkin es una perspectiva fundamental de lo que es el derecho, que aborda lo que es la interpretación de las normas legales o constitucionales. Ambos autores, con enfoques distintos, eh, comparten la idea de que el significado de las normas jurídicas no siempre es clara y que requiere lo que es un proceso de interpretación, que esto va más allá de la mera aplicación literal del texto. Por ejemplo, Harting, en su obra que se titula El concepto del derecho, sostiene que las normas jurídicas tienen un núcleo mínimo de reglas claras y precisas que se aplican lo que es directamente en los casos. Sin embargo, también reconoce muchas veces que estas reglas que generan unas sombras de penumbra o casos difíciles en los cuales legítimamente pues no están comprendidos. Un ejemplo que él determina cuando se refiere a lo que son las sombras de penumbra, según la teoría de Harting, se pueden encontrar más que todo lo que es en el ámbito del derecho penal. Específicamente, en aquellos casos que se refiere a la legítima defensa. Según las leyes, se puede actuar en legítima defensa cuando existe lo que es una amenaza inminente y proporcionada a la respuesta que se da. Sin embargo, en la práctica, Harting sostiene que si existen situaciones donde no es claro si la amenaza era lo suficientemente grave como para justificar una defensa propia, entonces, Harting tiene la idea de que el derecho va más allá de ver al derecho, no solo como un conjunto de reglas. Por ejemplo, él sostiene la teoría del positivismo. Harting dice que el derecho tiene dos tipos de reglas, que son las primarias y las secundarias. En las primarias, él nos dice que solo aquellas reglas que dicen lo que las personas deben o no deben hacer. Por ejemplo, en el Código Penal establece lo que es la acción de que si tomas algo que no es tuyo o sustraes algo que no es tuyo, algo ajeno, entonces vas a implicar a lo que es a una pena. En cambio, en las reglas secundarias, estas se hacen sobre lo que es un cambio o eliminar las reglas primarias. Un ejemplo claro sería cuando aprueban leyes. Por otra parte, Dworkin desarrolla la teoría del derecho como la integridad, argumentando, ¿verdad?, que los jueces deben de argumentar las normas como los principios morales y prácticos que subyacen en ellas. Según Dworkin, el derecho no es simplemente un conjunto de reglas, sino un sistema coherente que busca lo que es la justicia, la equidad. Un ejemplo de la teoría de Dworkin, él ilustra que la teoría de él con el ejemplo de que el derecho de la integridad que se puede encontrar en el ámbito de la discriminación en lo laboral. Una persona alega que fue despedida injustamente por su género, pero las leyes laborales en ese momento no ofrecen lo que es una protección explícita contra la discriminación, eh, pero las leyes laborales en ese momento no ofrecen lo que es una protección, ¿verdad? Entonces, Dworkin, según su teoría, de él argumentaría a los jueces que deben interpretar los que son sus normas existentes según los principios más amplios de la igualdad y la discriminación que subyacen en lo que es en el sistema legal, en lugar de limitarse estrictamente. Entonces, los jueces deberían de considerar cómo estos principios fundamentales y equidad y principios de justicia se aplican en los casos particulares. Entonces, Dworkin critica lo que es el positivismo de Harting, que no está de acuerdo con ver al derecho como regla. Él cree que también debemos de considerar principios de justicia, de moralidad. También nos hace lo que es una interpretación del derecho. Según Dworkin, los jueces toman decisiones, eh, eh, decis toman decisiones y
y podemos decir así que sobre lo que son los principios más altos, ¿verdad? Como es la justicia, la moral, y no solo lo que se dice exactamente de las reglas que están escritas en los códigos. Esta ha sido nuestra presentación. Gracias.